aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violentaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiera dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la han oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos y hermanas, un momento. No sé si ustedes, pero qué interesante es la palabra de Dios en este día, porque nos ayuda a nosotros a decir de que el Señor ha estado grande y que según nuestras infidelidades, según nuestros propios pecados, si no nos arrepentimos, pues seremos juzgados, no por la gente, sino por el mismo Dios. Y que en este tiempo de Cuaresma nuestra intención o nuestra meta tendría que ser el cambio de vida, tal como lo dice el Señor. Podríamos decir que eso es el mensaje central del día de hoy. Pero vamos a hacer un poco de contexto del texto que hoy hemos escuchado y lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a hablar, porque también la primera lectura nos habla de un cambio y de que Dios nunca se olvida de nosotros. Lo vamos a hacer así, una primera parte reflexionando la primera lectura y una segunda parte reflexionando el Evangelio para nuestra propia vida. Estamos situados nosotros en la primera lectura en el libro del profeta Isaías. Hermanos, lo decíamos el domingo, los israelitas tenían una alianza con Dios. Y Dios les dijo y selló la alianza, y es una alianza perpetua. ¿Qué quiere decir eso? Que de parte de Dios para nosotros o para el ser humano, esa alianza nunca se rompe. Porque es Dios el que le dice al pueblo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y también viene aquí lo de la alianza del Shema,
escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Le dice Dios al pueblo, y le llaman así precisamente el Shema, ¿verdad? Que es lo que los israelitas nunca tenían que olvidar. Pero los israelitas en un primer momento captaron el mensaje de Dios, que decían ellos, bueno, tenemos un solo Dios y no vamos a vender o a dar nuestra vida por falsos dioses. Pero como siempre, el ser humano cuando está bien, pues sigue a Dios. O no sigue a Dios cuando está bien, pero cuando está mal, rápido busca al Señor. Y Dios les decía, ese camino no es el verdadero. Ahora están situados ellos en el exilio, por así decirlo, están prisioneros en una ciudad que ellos no querían estar. Y le rogaban a Dios y ellos mismos decían, Dios nos está castigando por nuestras infidelidades, nos está castigando porque nosotros hemos pecado contra Él y Dios se está olvidando de nosotros, como podríamos decir nosotros cuando Dios, supuestamente nosotros pensamos que Dios no nos oye porque decimos, es que Dios no me escucha, yo voy a la misa, hago oraciones y le va mejor a la vecina que nunca va a la iglesia y le va mejor a ella y a mí, que tengo un montón de cosas, hasta problemas me vienen por ir a la iglesia. A veces nuestra fe como que se tambalea, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué pasa eso? Y yo que me entrego al Señor, ¿será que estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? No sé si ustedes la han pensado, pero mucha gente piensa eso, ¿verdad? Pero Dios les dice a los israelitas estas palabras que son muy bonitas. ¿Podría una madre olvidarse de su hijo de sus entrañas? Porque seguro que se olvida, pero yo nunca me olvido de ustedes. Imaginen, hermanos, a veces nosotros nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de todo, pero el Señor nunca se olvida de nosotros porque, como decimos, Dios cumple sus promesas. Y lo voy a leer textualmente para que ustedes lo puedan captar. Dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Aunque nosotros cometamos pecados gravísimos, o como lo diría en uno de los salmos, los pecados que son rojos, pero rojos, el Señor nunca se olvida de nosotros, porque el Señor es misericordioso. Porque el Señor tiene una alianza, como les digo, que no termina, es una alianza perpetua. Él nos ama, que Él nunca se olvida de nosotros. Y ese es el mensaje que nos da en la primera lectura. Que el Señor nunca se olvida de sus promesas. Porque el Señor es siempre justo, decíamos en el Salmo. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Entonces, el mensaje también es, hermanos, que nosotros recordemos que aunque pasen 1000 generaciones, aunque pasen problemas, dificultades grandes en la vida, en la sociedad, en el mundo, en nuestra propia vida, el Señor nunca se aparta de nosotros. Eso sí, nosotros muchas veces nos apartamos de Él por nuestra incredulidad, es decir, por nuestra falsa fe, que a veces se tambalea, a veces se pone débil, pero el Señor nos dice que Él estará siempre con nosotros. Y en el tiempo de Cuaresma, interesante esto, porque el Señor nos dice, yo estoy contigo, y si quieres cambiar, cambia, pero el Señor nos pide que cambiemos. Pero ese cambio tiene que ser
personal, porque es una alianza que usted le tiene que dar entre usted y Dios, porque seguro de que Dios nos ama, pero ahora nosotros amamos a Dios. Podríamos decir que son los dos hilos o las dos conexiones, de arriba para abajo. Esa conexión siempre va a estar, pero de abajo para arriba no lo sabemos. Eso cada uno tiene que hacer su propio examen de conciencia. Y eso le pasó precisamente, hermanos, a los fariseos en el tiempo de Jesús. Y era lógico. Yo a veces trato de comprender a los fariseos porque digo, pobrecitos, tenían su corazón bien cerrado a la misericordia de Dios. Imaginen ustedes, cuando Jesús se presenta, hace milagros, cura a los enfermos, resucita a los muertos, y de repente Jesús les dice: miren, el que me ve a mí, ve al Padre, y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Yo digo, en la mente distorsionada de los fariseos dijeron: pero este es el hijo del carpintero, ¿no su papá hace maderas y también construye casas? Porque los carpinteros en aquel tiempo se dice que también construían casas. Y no lo conocemos, ¿no? Su papá es José y su mamá, ¿cómo se llama? María. Y ahora viene a decirnos que él escucha al Padre y que si no lo escuchamos a él, significa que estamos rechazando al Padre. La mente distorsionada de los fariseos, bueno, digo distorsionada porque a nosotros también nos hubiera pasado eso. Si viene alguien y nos dice: si no me escuchan a mí, no escuchan al Padre. Pero ellos olvidaron algo, hermanos: el encuentro personal con Cristo. Ellos cerraron su corazón, y esas palabras que hoy escuchamos, que son palabras contundentes de parte de Jesús, y si se dan cuenta ustedes, es un discurso bien grande, porque les dice: les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Es decir, que si yo no escucho la palabra de Dios o no escucho la voz de Cristo, ya estoy condenado. Y los fariseos pensaron eso, dijeron: bueno, ¿a quién tenemos que escuchar entonces? Porque ellos cerraron su corazón, como les digo, y no tuvieron el encuentro personal con Cristo. Y esas palabras de Jesús, una de esas palabras lo llevaron a la muerte. Porque se acuerdan que aquellos viejitos, yo viejitos mañosos les digo a los fariseos, porque cuando lo llevaron al pretorio, cuando lo estaban juzgando sin tenerlo a él ahí también, empezaron a hacer como dice, una turba enardecida, ¿verdad? Y estuvieron en las sinagogas o en los palacios y empezaron a decir: lo tenemos que encarcelar porque está alborotando a la gente. Que ya se va a acercar el día en que vamos a meditar todas esas lecturas, y empiezan ellos a decirle: es que se está asemejando a Dios y ha curado a los muertos, y dice que cura a los muertos o cura a los que están enfermos con el poder de Satanás. Satanás es el padre de la mentira, y este es un charlatán, es un mentiroso. Hasta incluso cuando él está en la cruz, llegan los viejitos, ¿verdad? Y le dicen: si tú eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Y Jesús les dice, o sea, Jesús dice la palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, para nosotros, hermanos, ¿creemos nosotros en las palabras de Cristo? ¿Sí o no? ¿Y las cumplimos? Esa es la pregunta. ¿Creemos nosotros? Eso sí, de creer, creemos. De que Cristo es el amor de nuestra vida, que Cristo es el centro, que Cristo es el dador de vida, que Dios es el que nos da el aire, el agua, las plantas, el sol. Eso está bueno, lo creemos.
pero nosotros amamos a Cristo como también lo hicieron, o nos parecemos como los israelitas, que cuando necesitamos de Dios ahí estamos, pero cuando estamos bien nos olvidamos de Él. Si nosotros hemos tenido un encuentro personal con el Señor, creeremos en su palabra y la cumpliremos. Por eso el Señor dice: no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Así que, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, que ya casi vamos terminando, el Señor nos está preguntando: ¿crees tú en mí? Pues si crees, demuéstralo. Porque es fácil creer, pero es difícil demostrar que amamos a Cristo. Y si lo amamos, tenemos que cambiar, porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios es para ponerla en práctica. Porque el Señor mismo lo dice: el que escucha mis palabras, mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Porque todo aquel que escucha a Dios, o como lo dice el Señor, que escucha mi voz, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Somos ovejas de Cristo, pues tenemos que aprender a cambiar nuestra vida. Y eso es un tema que es difícil, porque es fácil escuchar, pero es difícil actuar. Pidámosle al Señor que nos ayude y pidámosle también que nos dé la fuerza necesaria para seguir luchando en esta vida, porque seguramente que hay cosas que nos cuestan cambiar, hay cosas que son difíciles para nosotros dejar, pero si nos hemos encontrado con Cristo, Él es el Hijo de Dios, pues haremos un camino nuevo con Él. Alabado sea Jesucristo.